es una... hay que entender siempre esta parte, ¿eh? A ver, vamos a tratar de dibujar algo sobre ello. A ver, aquí. Estamos hablando de un rectángulo de este tipo, ¿no? Ahí, ¿no? Todo es una región, ¿no? Una región. Entonces, tiene el punto A1, tiene el B1 por acá, y por acá tiene el A su 2 y aquí tiene el B su 2, ¿no? Eso estamos hablando de una región rectangular, ¿no? Entonces simplemente lo llamamos rectángulo, ¿no? Generalmente cuando hablamos de rectángulo hablamos de un polígono, ¿no? No nos referimos a esto, nos referimos a una región siempre en esta parte, ¿eh? Bien. Eh, Ahora, el área obviamente es el producto de los lado por lado, ¿no es cierto? Ahí está la longitud, que es el área del rectángulo. El diámetro, dijimos, el diámetro de este rectángulo normal, el diámetro normal de cualquier rectángulo, cualquier polígono, ¿no? Y que la distancia entre los bordes más grande, ¿no? Esa es la definición de un diámetro, ¿no? Bien, a ver. Ahora, una partición en un intervalo es simplemente conjunto de puntos que le llamamos x sub 0, x1, así se llama hasta x sub e, x sub k en este caso. El primer extremo es el A, el otro extremo es el B, ¿no? Y la norma de esta partición, estamos hablando un intervalo, perdón, una partición en los reales, ¿ah? Aquí estamos hablando, ¿no? Entonces aquí está la norma de una partición, será pues la mayor de las longitudes de cada uno de los subintervalos que pueden formar, porque aquí formamos un subintervalo, muchos. ¿Cuántos en total? K. Y el mayor de esas longitudes será la norma de la partición en los reales, ¿no? Bien, ahí estamos colocando acá. P divide pues al intervalo en cuantos, en K, su intervalo, ¿no? Intervalo cerrado de este tipo, ¿no? Entonces, con este tipo nosotros definimos una partición de un rectángulo, ¿no? Porque es solamente de un intervalo, ¿no? Aquí, entonces tenemos un rectángulo. Bien, P es una partición de este rectángulo si es que de la forma, ¿verdad? P sub 1 por P sub 2, producto cartesiano, ¿no? Bien, ahí está. Entonces, cada uno de ellas o de ellos son intervalos, partición de un intervalo cerrado de la recta, ¿no? Y norma, ¿no? Norma, obviamente, en cada una de ellas tendrá una norma, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el más grande de esas normas será. Bien, eso es lo que llamamos. Entonces, al conjunto de todas las particiones de este rectángulo, y lo hemos llamado así, partición del rectángulo, conjunto de las particiones. Bien, entonces todos ellos, ¿no? También dijimos, si tenemos una partición, entonces cada uno tiene pues esta forma, cada una de ellas están divididas en caso 1, el otro caso 2. Entonces el producto de estos dos es el partición del rectángulo R. Y los subrectángulos, ¿cuántos son en total? Son el K sub 1 por K sub 2 subrectángulos, que son de este tipo, ¿no? Producto de intervalos cerrados, ¿no? Pequeños intervalos cerrados, ¿no? De la recta. Y también denotamos R entre corchetes de la partición, el conjunto de todos ellos. Conjunto de todos ellos. Bien. ¿Cuántos en total? Ahí está, K1 por K1. Esa es la cantidad total, ¿no? Y también dijimos el área
total será pues porque cada uno de los subrectángulos tiene área, ¿verdad? Y sumamos área de cada una de ellas, nos va a dar el área total del rectángulo, pues, ¿no? Aquí está eso. Es naturaleza, ¿no? Bien, también hicimos algunos ejemplos ahí en clases, dibujamos creo que los rectángulos ahí, ¿no? Eso es lo que habíamos hablado. Luego, refinamiento. Decimos que P es un intervalo Q, también otro, particiones, perdón, particiones. P y Q son particiones de rectángulo R. Decimos que Q es un refinamiento de P sí. El primero está contenido en el segundo. Y lo que usted tiene que pensar entonces que los de Q tienen mayor número de subrectángulos, ¿no? Tiene un poco más. En cuanto más, podría ser pues de repente uno o mucho más, ¿no? Bien, y alguien dirá, pues podría ser el mismo, ¿no? De acuerdo, podría ser, pero no menos, ¿no? En ese sentido, las contenciones, ¿no? Entonces, eso le estamos llamando, o sea, todos aquellos particiones que tiene mayor número de elementos o igual número de elementos que P. Es una partición en general, ¿no? Muy bien, y también recordar que cada uno de ellos, sus rectángulos, el área de ellos se va reduciendo, ¿no? Reduciendo cada uno de los subíntegros, se va reduciendo. Puede ser menor o igual que los subrectángulos de P, ¿sí? Puede ser, porque esto ya se va achicando, lo va teniendo más número perdón, de área, ¿no? Entonces, cuando hablamos en ese término, estamos pensando así, ¿no? Eh, a ver, mm, así. Pongamos que P, uno de los subrectángulos de P fuese esto. Entonces, el del Q podría ser esto de acá, esta partecita, ¿no? Podría ser. ¿Ya? Si es esto, también de repente sea esto, ¿no? Pero es más pequeño, ¿no? Y puede ser igual, sí. Puede ser más grande que el de P, no. Sí, es más pequeño su área, ¿no? Son los rectángulos más pequeños, pues. O iguales en el peor de los casos, ¿no? Bien, eso es lo que estamos de refinamiento, ¿no? También dijimos, a ver aquí, no dije, no es una partición cuando hacemos la unión de dos particiones, no es una partición. Ya, no necesariamente. Podría ser en algunas situaciones, pero no en general, ¿no? Bien, entonces uno dice, pero uno quiere jugar con estos elementos. La única manera de hacer eso es que, que podemos unir cada una de las particiones, cada una de las particiones de los subintervalos, sí. Entonces puede ser la unión. Aquí estamos armando, ¿no? La unión de las primeras, segundas. Así sí podemos armar una partición. Entonces a este le hemos denotado así, ¿no? Unión suma, como una suma directa, ¿no? Generalmente unión directa, ¿no? A veces uno dice en qué sentido le está hablando esto. Es una notación nada más, ¿eh? No interpreten otra cosa, ¿eh? Una notación, que esa notación está significando esto, ¿eh? Hicimos algunos ejemplos, creo que aquí está, pero no, aquí ya no está la gráfica, en la pizarra lo hicimos eso. Bien, ahora de ahí fuimos creo que a definir las sumas inferiores, superiores. Vamos a ver entonces aquí. Sumas de Darbox en un rectángulo. Bien. Sea un subconjunto no vacío de los reales y F una función acotada en D.
Si es una función acotada, ¿verdad? Una función acotada significa que la función f tiene una cota inferior y una cota superior, ¿sí? Correcto, una cota superior. Entonces uno dice, ya si tiene una cota inferior y una cota superior, eh, eh, entonces tiene ínfimo, tiene supremo. Entonces vamos a llamarle que esto sea el más grande de las cotas inferiores, le vamos a tomar como el ínfimo. Y el menor de todas las cotas superiores le vamos a llamar m, ¿no? Entonces el valor de f estará en estos dos, ¿no? Estos dos. Bien, para todos los valores del dominio, ¿no? Entonces, en esa condición vamos a definir justamente las sumas superiores y las sumas inferiores. A ver, sea R un rectángulo en R2 y F una función acotada en R y sea P una partición del rectángulo. Y si el conjunto de todas las subrectángulos, que son ellos, bien, la suma inferior de F para P, a veces le llaman darbox o simplemente una suma así, ¿eh? Denotado, vamos a poner S subraya inferior de FP, se define, ¿no? De esta forma, sumatorias. Aquí está entonces el ínfimo de la función donde en cada uno de los subrectángulos, ¿eh? El ínfimo acá. Y el área, obviamente, de ellos. Bien, ahí está dicho eso. Análogamente, podemos definir la suma superior. df de p, denotando de una raya superior. Definimos la suma también doble. Esto va a ser en cada uno de los subrectángulos el supremo de f, ¿no? Multiplicado por el área del rectángulo. Entonces, ¿qué hemos dicho? En clase, recuerda, hemos dicho que esto estaríamos haciendo con esto el área de la base de un paralelepípedo rectangular, ¿no? El área de un paralelepípedo rectangular. Entonces, uno más o menos así. A ver, aquí uno tiene más o menos así. Más o menos así, ¿no? Entonces, la base. Bien, aquí estamos. Este es el subrectángulo IJ. Y esto estamos hablando de la altura, ¿sí? Entonces sería el MIJ de F. Entonces estamos hablando volúmenes, ¿verdad? Que sería el área de la base por la altura, ¿no? Si estamos hablando de una función positiva, ¿no? Entonces, eso hacemos, ¿no? Con el más pequeño, ¿no? De las alturas y con el más grande, con el supremo es esto. Entonces, también estamos sumando esto, ¿no? Pero con ya la altura sería M mayúscula y J, ¿no? ¿Verdad? Eso estamos sumando, volúmenes. Entonces, ¿cuántas particiones o cuántos subrectángulos hemos generado en el dominio de la función? Hemos generado, aquí este es el subrectángulo, aquí hemos generado simplemente todos estos subrectángulos, ¿no? Total, K1 por K sub 2. Entonces, en cada una de esas estamos levantando estos paralelepípedos rectangulares, ¿no? ¿Bien? Eso es lo que está significando estas sumatorias. Si es que pensamos que la función es no negativa. Muy bien, eso es lo que tenemos hasta ahí, ¿no? A ver. A ver, aquí tenemos un ejemplo. La vez pasada creo que no lo puse en la pizarra. A ver aquí. Consideremos, ¿no? Consideremos que el rectángulo sea 0,3 por 0,2 y la función sea pues la
superficie parabólica, ¿sí? Entonces nos preguntan calcular la suma inferior y superior de f para la función, ¿no? Y recuerda que esta función es más o menos así, ¿no? A ver, pensemos, nuestro era más o menos así. Más o menos así, ¿no es cierto? Mm. Entonces, cualquier función, este va a ser creciente, creciente, creciente. Es una función creciente. Bien, entonces, si es una función creciente, es muy fácil de alguna manera que hallar el supremo y el ínfimo en cada uno de los subrectángulos. Bien, en cambio, cuando no tiene esa característica, no puede asegurar cuál es el supremo, cuál es el ínfimo. Inclusive que si esta función es continua, entonces ese supremo, ese ínfimo que va a ser el mínimo y el máximo. Bien, entonces justamente esa característica tiene esta función. Calcula, dice, las sumas inferior y superior de f para la partición. Nos dan la partición. Entonces, ¿qué hacemos con esta partición? Generamos los subrectángulos, ¿no? Subrectángulos. Entonces, ahí está. Formamos todos, que son en total 6, ¿verdad? Porque aquí estos 3, aquí 2 forman. Bien, acá hay 4. Obviamente, ¿cuántos su intervalo forman? Solamente 3. ¿Y esto cuánto forman? 2. Entonces, 3 por 2, ¿verdad? 6. Entonces, va a haber 6 subrectángulos. Entonces, ahí están, cada una de ellas con esta partición. Ahora, en cada una de ellas hallemos el supremo y el ínfimo. Entonces las sumas inferiores superior de f para la partición P tendríamos, ¿no? A ver aquí. Aquí está la primera, la suma inferior, que sería con el ínfimo. Pero este ínfimo, por ser la función, ¿verdad? Un paraboloide, entonces va a ser simplemente el mínimo, ¿sí? Va a ser el mínimo. Entonces aquí encontramos en cada una de ellas sus valores, bien, sus valores, evaluamos en cada de sus valores, correcto, esos valores, y eso sería nuestro resultado. Aquí esto debe ser comas, 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 ¿ya? Comas, comas. Entonces evaluamos en cada una de ellas, no da los valores. Es decir, sumando tendríamos simplemente 3. Bien, correcto. Entonces cuando estás hablando de esto, estamos hablando de esta partecita, pero recordar, ¿cuál es el área de este eh, rectángulo? El área de esto es 1, ¿verdad? El área de esto también 1, ¿verdad? El área de esto también 1. Cada uno de estos subrectángulos, su área es 1. Entonces, no, este es 1, entonces solamente nos va a depender esto. Entonces, ¿cuál es el mínimo aquí? El mínimo de la función será pues cuando sea 0, 0. Y recuerden la función cuadrática, ¿no? La función cuadrática está acá. Aquí está. Entonces, 0, 0, 0. Ahí está. 0, 0. Bien, la siguiente, ¿no? Estoy acá igual, la encuentro. ¿Cuál sería? Simplemente sería 0, 1. El ínfimo. El ínfimo que sería el mínimo en 0, 1. En 0, 1 tendrías 1 acá. 1. Y así vas hallando cada una de ellas. Entonces el siguiente sería simplemente 0,2. ¿Ya? En cambio, cuando tú quieres hallar el máximo, aquí sería pues 1,1. Aquí sería 1,2. Aquí sería 1,3. Ahí le vas evaluando. Bien, pero aquí solamente con los mínimos son, con los mínimos. Estamos haciendo la suma inferior. Bien, eso es lo que tenemos hasta ahí. De igual modo, podemos
obtener la suma superior. Ya, aquí como le dije, aquí también me he confundido, me he equivocado, ahí debe ser comas. Entonces, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Entonces, vas evaluándolo y lo sumas y tienes el valor de 48. Bien, voy a señalar para corregir esto de acá. Hay corrección, entonces aquí. Muy bien, eso es lo que tenemos. Ese ejemplo, ¿no? Bien. Tenemos aquí una proposición. Sea R un rectángulo en R2 y sea F una función acotada en este rectángulo. Para cada P se verifica, bien, M, que sería pues simplemente el ínfimo de la función en el rectángulo, y el M mayúscula sería el supremo en el rectángulo. Ahora, nos dice, este es el área del rectángulo, la suma inferior, esta sumatoria, la suma superior, luego esto de acá. Bien, donde el RP son los subrectángulos. Bien, y este punto que está dado acá, evaluado, está dado en el subrectángulo. Hay que entender, mira, hay que entender, nosotros hemos definido, aquí está, esto es el ínfimo, ¿verdad? El ínfimo de la función donde en cada uno de los subrectángulos. En cambio, esto era el supremo en cada uno de los subrectángulos. Ahora, ¿qué es esto? Ya esto es evaluación ya en la función, ¿verdad? Evaluación en la función. ¿Y dónde están estos puntos? Estos están cualquier punto del subrectángulo, cualquier punto. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando, estamos pensando así, ¿no? Estamos pensando así. A ver. Entonces, tenemos lo siguiente. Así, tenemos nuestro subrectángulo. Este es el subrectángulo RIJ. Entonces, nuestro punto es acá, por acá, en cualquier lugar, puede ser en el borde, puede ser, pero en general es esto, ¿no? Ahí estamos tomando. Ahí, dentro, ¿no? Dentro de ahí. Puede ser esta esquina, cualquier lugar del subrectángulo. Eso se refiere, y evaluado en la función. Bien, y recordar que estos numeritos M, N no tienen que ser necesariamente positivos, ¿ah? ¿De acuerdo? Este de acá no necesariamente es positivo, puede ser negativo, ¿eh? ¿De acuerdo? No hemos dicho nada con respecto al signo, ¿no? Solamente nosotros hemos dicho el F es no negativo para interpretar como suma de volúmenes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahí sí interpretamos F sea mayor que 0 o 0, ¿no? En esa situación. Pero en general no es de acá, tiene que ser así, puede ser negativo. Entonces esta sumatoria también podría ser negativo. Entender eso, ¿eh? A ver, vamos entonces en la demostración. Bien, en la demostración lo que tenemos acá. Sea R los subrectángulos generados por la partición, desde que f es una función acotada en R, es decir, se cumple esto. Y además lo que tiene que entenderse aquí, a ver dónde estoy. A ver, vamos a ver esto.
A ver, hay que entenderse esto de acá. Este es el subrectángulo, ¿verdad? Bien, ahí está. Y recuerda que la función está definida acá. Entonces, aquí, en este subrectángulo es un subconjunto de R, ¿verdad? Entonces, lo que puede pasar, ¿no? Tiene un ínfimo aquí, que es esta, ínfimo. Pero este de acá, ínfimo, de F, solamente es aquí, el ínfimo, ahí, en un subconjunto de R. Entonces, para más pequeño, un subconjunto R, siempre el ínfimo total en el conjunto va a ser menor o igual que el ínfimo en uno de los subconjuntos. Bien. Entonces uno dice allá, y además aquí, esto, este es I, este es J, punto. Entonces lo que estamos hablando, este es el ínfimo, y esta es evaluado en la función. Entonces ahí está. Entonces cualquier punto va a suceder eso. Y esto de acá, que es el supremo aquí, ¿sí? En este subrectángulo. ¿Y este qué es? Es el supremo en el rectángulo total, ¿no? Entonces, esta relación se cumple siempre, ¿no? Para cada, ahí está lo que estamos diciendo acá. Por otra parte, de la definición de área de un rectángulo se tiene, ¿no? Esto de acá sí es positivo, ¿no? ¿De acuerdo? Positivo. Porque estamos hablando de una partición, ¿no? Inclusive en la partición hemos dicho es estrictamente menor. Cuando hemos tomado esto de acá, x sub 0, x1, x sub 2, ¿verdad? Así sucesivamente, ¿no? ¿Verdad? Hemos tomado así, x sub k. Entonces, esta longitud siempre va a ser positiva, ¿verdad? Entonces, estos son justamente el área, ¿no? Perdón, este de acá, el área, siempre positiva. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? A toda esta desigualdad lo multiplicamos por este número positivo. Recordar que esta desigualdad, algunas de estos numeritos podría ser negativo, ¿ah? Podría ser negativo. Entonces yo lo multiplico a esta desigualdad por este número positivo, obviamente no va a cambiar la desigualdad, ¿no? Entonces lo multiplico y luego ¿qué hago? Luego de ahí lo sumo. Sumatoria en las dos, I y J. Entonces al sumarlo va a dar esto. Entonces primero le hemos multiplicado por esto, luego le hemos sumado. Entonces la parte inferior aquí va a aparecer la suma inferior, por aquí va a aparecer la suma superior y aquí es una constante, ¿verdad? Cuando lo sumamos, siempre esto de acá será, porque estamos así, ¿no? Esto de acá le hemos multiplicado con esta, entonces cuando usted lo suma, le va a dar el área del rectángulo total, es lo que aparece. Pues de ahí se obtiene el resultado, ¿no? Muy bien, ese es entonces, es importante eso, ¿eh? Algún momento vamos a mencionarlo más adelante, eso, ¿eh? Nos va a interesar esta relación, esos tres, ¿sí? No nos va a interesar en verdad la que están en los extremos, ¿sí? Los tres términos centrales nos va a interesar. Bien, entonces lo que estamos tratando de ver más adelante, podemos más o menos algunas integrales podemos hacerlo con esta sumatoria, ¿sí? Con esta sumatoria. Tan similar de repente cuando usted haya visto las integrales simples, ¿no? Apareció sumatorias. Se puede hallar para algunas situaciones, algunas funciones, se puede hallar la integral con sumatorias. Para eso estamos haciendo esto. Bien, ¿qué tenemos más acá? Sea R un rectángulo en R2 y C F una función
acotada y sean P y Q particiones, ¿sí? P y Q. Si Q es un refinamiento de P, entonces, ¿recuerdan? Refinamiento, Q tiene más elementos que P, ¿verdad? Más elementos. En esa situación, ¿qué es lo que se tiene? Mira, la suma inferior, ¿qué es lo que pasa? Si tiene más, esto, la sumatoria para esto va a ser mayor que lo que tiene menos. En cambio, para la suma superior es lo contrario. El que tiene más, ¿sí?, elementos es más pequeño al que tiene menos. Bien, entender eso. Hay una diferenciación, ¿eh? Entonces, recuerda, Q es un refinamiento. Entonces, cuando estamos pensando en refinamiento, estamos pensando, tiene más elementos, ¿no? Más elementos. Entonces, ahí es mayor en la suma inferior. En cambio, en la suma superior es lo contrario. Es menor el que tiene más. Bien, aquí, a ver, vamos a ver. Si un rectángulo según una función acotada, bien. A ver, lo que tenemos aquí es lo siguiente. A ver, este de acá, esta, cuando son iguales, recuerdan aquí, este de acá. Mira, dice lo siguiente. Este de acá, esta es menor que este de acá. ¿Sí? Esta suma inferior es menor que esta de acá. ¿De acuerdo? Menor. Sí, como sumatoria. Obviamente hay un intermedio, pero es menor igual. Bien, entonces, justamente juntando esto de acá, juntando esto, tendríamos este de acá. Cuando son iguales, juntamos eso. Y por este, si son iguales estos dos, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Ve? Menor igual, no son iguales, menor igual esta. Entonces, esto que de los extremos aquí están. Entonces, miren, entender esto, ¿no? Si la partición, recuerda, Q es un refinamiento de P, entonces él tiene más elementos. El que tiene más elementos queda en el centro, ¿no? Suma inferior, suma superior. El que tiene menos elementos queda en los extremos. Entonces uno dice, allá si mi refinamiento o mi partición fuese más pequeño que Q, podría tener otro más en el centro de estos dos. Y así sucesivamente podemos achicar, achicar, achicar cada vez más. Podemos hacer eso. ¿Bien? Tener en cuenta esta idea. Aunque vamos a ver una idea más grande que aquí es lo que sigue. Entonces, mira, lo que tenemos por el momento, por las dos observaciones anteriores, por resultados anteriores, tengo esto de acá. ¿No es cierto? Tenemos eso de acá. Pero vamos a tener, uno se pregunta, ¿tiene que ser siempre iguales? ¿Sí? Por el momento eran iguales. No necesariamente, vamos a ver acá está. No necesariamente. No necesariamente tienen que ser iguales. Pueden ser igual de diferentes. Bien, aquí está esta proposición. Sea un refinamiento de R2 para un rectángulo de R2 y sea f una función acotada. Bien. Para cada PQ particiones, particiones se verifica. ¿Tienen que ser refinamientos? No, no necesariamente. ¿Sí? No necesariamente. Entonces, uno dice, ya este P puede ser un refinamiento de Q, sí podría ser. Q podría ser un refinamiento de P, sí podría ser. ¿Ya? Entonces, cumple esta en general, esta desigualdad. ¿Ya? Para cualquier partición.
Y esto, recuerdan, solamente eran cuando eran iguales, ¿no? Entonces, este caso sería un caso particular de esta de acá. Caso particular. A ver, consideremos la partición. Ya hemos dicho cómo era alguna observación anterior. Vimos que esta es una partición muy especial. Obviamente que relaciona el elemento de P con el elemento de Q. ¿Sí? Bien, ahora, eh, teníamos lo siguiente. Puedo hacer, porque esto de acá sería un refinamiento, ¿no? Recuerda, este es un refinamiento de P y de Q, de ambos. Es un refinamiento. Entonces puedo tomar un refinamiento para P y la otra un refinamiento para Q. Puedo tenerlo. Bien. Entonces, si tengo un refinamiento, tengo estos dos resultados. Ahora utilizo esto. Utilizamos esto. Estas son iguales. Ahí está, menor igual, perdón, menor igual. Y juntamos. Juntamos, ¿verdad? Estamos diciendo menor igual. Por lo tanto, si este menor igual, entonces esto es menor o igual que esto de acá. Justo queríamos eso. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Bien, entonces, importante eso. Muy bien, a ver, tenemos aquí un ejemplo. Sea R, ¿sí? Un intervalo, un cuadrado, ¿no? Del lado 1. Y sea una recta, ¿no? ¿Sí? Una recta. Bien, una recta si X, Y, mira, recuerden que estos son positivos, si es así positivos ambos, entonces esta de acá va a crecer, ¿no? Va a ser una función creciente. Entonces podemos saber el máximo y el mínimo, es decir, de ambos, ¿no? En cualquier subintervalo. Bien, nos dice calcular las sumas inferiores y superiores de f para la partición P, donde P es de este tipo y P1 es eso, P sub 2 de esta forma, para cada n. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, nuestro rectángulo serán de este tipo, el primer subintervalo y el segundo subintervalo. Ahí está. Bien. Ahora el área de esto de acá. Entonces, la longitud de este intervalo, que sería superior menos inferior, que nos va a dar 1 sobre n. Y esto de acá, ¿qué sería? De igual manera, ¿no? El superior menos el inferior nos va a dar entonces 1 sobre n también. Entonces 1 sobre n por 1 sobre n nos va a dar pues 1 sobre n al cuadrado, el área de cada uno de los subrectángulos. Bien. Ahora queremos hallar el ínfimo. Como le dije, el ínfimo, que esta función es creciente, bien, y esto, cada uno de los subintervalos, ¿verdad? O los rectángulos son positivos, ¿verdad? Entonces tiene un máximo y un mínimo. Quiero el mínimo en cada una de ellas. Entonces, simplemente la parte inferior, ¿sí? Parte inferior es esto, evaluamos acá. Entonces, aquí está. Ahora lo evalúo acá, la primera componente aquí, la segunda componente aquí, y lo sumo y tiene esto. Igual manera tendría el, el supremo, ¿verdad? Que es el máximo, donde lo voy a tomar en esta parte y en esta parte. Ahí está. Evaluamos acá, nos va a dar esta suma. Y hasta entonces el máximo y mínimo, ¿no? Entonces ahora sí tenemos la suma inferior. Hacemos la sumatoria, bien, en lo que tenemos lo reemplazamos, ¿sí? Lo reemplazamos aquí y sacamos fuera de la sumatoria los n's, quedan nj, entonces aplicamos sumatoria, ¿no? Sumatoria para i,
Eso sí sabemos, la suma de 1 más 2 más 3 más 4 hasta n, ¿no? Eso sí sabemos. La otra lo mismo con j. Luego de ahí simplifica y nos va a dar esto nada más, ¿eh? ¿Sí? Entonces eso es lo que estamos aplicando, no es otro mundo, ¿eh? Entonces lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Sumatorio de este tipo. Y por decir 1 a la n i, ¿no? Que esto es igual n por n más 1 entre 2, ¿verdad? Y así va siendo con j lo mismo. Y luego lo simplifica con este 1 sobre n al cubo, ¿no? Bien, y de ahí simplificando le va a dar este resultado. Igual hacemos con la suma superior, ¿no? Que sería el máximo, ¿no? Máximo hace lo mismo y tiene esta suma entonces. Entonces, si usted se puede dar cuenta, ¿qué pasa si yo quiero que estas dos suma inferior y suma superior sean iguales? Solamente tendría que hacer que n tiende al infinito, ¿verdad? Tende al infinito. Si tiende al infinito, estos valores serían pues obviamente 1, ¿verdad? 1. Entonces, ¿qué estaríamos probando? Que la suma inferior y la suma superior son iguales. Bien, eso es lo que estaremos probando. Bien, es justamente lo que nos va a llevar a definir las integrales. Vamos a definir las integrales entonces. A ver, sigamos entonces. A ver, integral doble de Riemann en un rectángulo. Como ya sabemos nuestro resultado. Nosotros hemos visto ya esta relación que esto era menor o igual la suma superior donde P y Q eran cualquier partición del rectángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué uno hace? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a fijar este Q, voy a fijar y voy a formar el conjunto con las sumas inferiores. Formo el conjunto con las sumas inferiores. Y fijando Q. Entonces, cuando uno fija Q, ya este valor está fijo, ¿ah? Está fijo, ya no. En cambio, aquí P es cualquiera. Entonces, empezamos a hacer variar y formamos este conjunto. Formamos este conjunto, si ha fijado Q, significa que este conjunto será un conjunto acotado. ¿Por qué? Porque está acotado por este número superiormente. Entonces, si el conjunto está acotado superiormente, usted podría hallar el supremo de esta suma inferior. Bien, es lo que vamos a hacer. De igual manera, para la segunda, de igual manera, puede fijar P. Fijamos P. Sí, fijamos P, entonces sería un número, ya no cambia, está fijo. Empezamos a variar el Q, lo que son las sumas superiores. Queremos que esto empiece a cambiar, pero queremos que se aproxime a esto. Entonces, para eso tendríamos que hallar el ínfimo de estas sumas superiores. Ínfimo. Aquí supremo y aquí ínfimo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que estos se igualen. Recuerden, estas dos sumatorias se van a igualar en ese contexto, ¿no? Entonces definimos sea un rectángulo, ¿verdad? En R2 y sea f una función acotada en este rectángulo. La integral inferior de f sobre r, denotado así, vamos a poner una rayita inferior nada más, se define por esta, ¿no? ¿De acuerdo? Por este de acá.
la suma. Entonces, todo esto de acá, el supremo, el más grande de estos. Bien, a eso le vamos a llamar de suma inferior. Análogamente, ahora a este de acá, vamos a llamar el ínfimo, el más pequeño. ¿Ya? El más pequeño, denotamos de esta forma y así está definida, el ínfimo. Entonces uno dice, ya quiero que esto sea, ¿no? Más grande y este sea el más pequeño, ¿no? Entonces a eso le estamos llamando su integral inferior, integral superior, ¿sí? Ahora, por ejemplo, esto de acá. Un ejemplo en esta situación, vamos a ver entonces. R. Este rectángulo 0,1 por 0,2. Una función definida de esta forma. Bien, correcto. Y estos son los racionales, ¿eh? Los racionales. Son los racionales. A ver, vamos a pensar así. Este es el subrectángulo RIJ, ¿verdad? De aquí. Es este. Bien. Recuerda, estos son los racionales. Dígame, jóvenes, a ver. Imagínense que este subrectángulo es lo más pequeño, ¿no? Lo más pequeño que tenga, por decir, área, por decir así, 1 sobre 1.000.000. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pongamos así, que tiene un área 1 sobre 1.000.000. Bien pequeñito. Aquí, en este rectángulo bien pequeñito, habrán pares ordenados que sean racionales. ¿Habrán? ¿Habrán aquí? ¿Qué dicen? ¿Habrá números racionales como pares ordenados aquí? Sí, va a haber siempre. Porque recuerden que la densidad de los números racionales en un intervalito, por más pequeñito que sea, usted puede encontrar un número racional. Y luego sobre eso, otro más pequeño también puede hallar, ¿no? Es decir, los números racionales es pues denso, ¿no? Es decir, es como un manantial. Usted va sacando uno, en el intermedio hay otro, ¿no? Nunca se acaba, ¿sí? Entonces, siempre va a haber aquí pares ordenados que sean racionales y también va a haber pares ordenados que no son racionales, ¿sí? Recuerden esta. Mira, aquí nos está diciendo, la función toma uno cuando la pareja sean los dos racionales. En cambio, es 3 cuando la pareja no lo sean, racionales. Es decir, al menos uno de ellos no sea racional. ¿Sí? En cambio, aquí sí, los dos tienen que ser racionales. Aquí podrían ser los dos no racionales o al menos uno de ellos sea racional. Ese término, ¿eh? Entonces aquí vamos a tener siempre, por más pequeñitos, sea esta o este. Entonces en este sector tendremos valores siempre 1 o 3. Tener en cuenta eso vamos a aplicar. Consideremos P cualquier partición del rectángulo, ¿no? Y sea todos estos subrectángulos. Ahí está este de acá. Entonces sobre los rectángulos R y J siempre existen pares ordenados, ¿sí? Tales que pertenecen a este de acá. Y también pares ordenados tales que no pertenezcan, es decir, pertenezcan acá. ¿Sí? Ahí está.
De aquí tenemos entonces, en cada uno de los subintervalos, el ínfimo siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque aquí hay tanto tanto los dos tipos. Entonces, si es así, entonces el más pequeñito será el mínimo. El más grande será el máximo, el supremo. Ahí está, entonces, ahí está el supremo. Sucede eso para cualquiera. Entonces, aquí hacemos las sumas, ¿verdad? Las sumas inferiores, superiores. Entonces, recuerdan que esto solamente. La longitud del intervalo, ¿cuál es? La longitud del intervalo, perdón, del subrectángulo, la longitud es simplemente 2, ¿verdad? El área. El área de este rectángulo es 2. Entonces ahí tendríamos, ¿no? Muy bien, 2, lo otro, 2 multiplicamos con sus valores, ¿no? 2, 3 por 2, aquí 1 por 2. Sumas inferiores, superiores. Ahora, ¿cuál es el supremo de esto? Si es una constante, sigue siendo 2. El ínfimo de esto es una constante, sigue siendo 6. Entonces la integral inferior es 2 y la integral superior es 6. No son iguales, ¿verdad? No son iguales. Pero nosotros queremos, nos estamos buscando, recordarla, nos estamos buscando que estas dos integrales sean iguales. Entonces ahí vamos a la definición entonces. Vamos a la definición. O aquí. Vamos a, antes de eso, de la definición, vamos a tener una propiedad. R un rectángulo en R2, CF una función acotada. Para cualquier, se verifica esto de acá. ¿Bien? Eso será una aplicación de supremos e ínfimo, porque de aquí nomás, ¿no? A ver, aquí. Hemos definido nosotros este de acá más directamente. Este de acá. Entonces, el supremo de todos ellos, ¿verdad? Le hemos llamado la integral inferior. Entonces, por acá está. Y luego, el ínfimo de estas sumas le hemos definido la integral superior. Está por acá. Por acá. Entonces, la suma inferior es menor o igual que la integral inferior. Y este es menor o igual que la integral superior, ¿verdad? Y este es menor o igual que la sumatoria, ¿no? Raya. Es lo que tenemos acá. Aquí está eso. Es lo que estamos diciendo. Se cumple eso. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta esto, ¿eh? La suma inferior, integral inferior, menor o igual, integral superior y suma superior. A ver, aquí tenemos otro resultado. Sea R un rectángulo en R2 y F una función acotada. Entonces, para cada epsilon existe, dice, una partición tal que se cumple esto. ¿Sí? Es decir, la integral inferior menor que que la suma inferior, menor que un epsilon. Es decir, obviamente la distancia entre este valor y este valor es menor que este epsilon, es decir, tan pequeño. De igual manera, la distancia de esta con esta, ¿sí? También dices bien pequeño, menor que un. Es lo que tenemos. Bien pequeño. A ver, aquí está la demostración. Sea epsilon arbitrario, por la definición existen dos particiones. Obviamente de la definición estamos pensando aquí, ¿no? De la definición. Bien, recuerda, esta es la suma inferior. Y recuerda que esta de acá es un poquito más grande que cualquiera de ellos. O podrían ser iguales, pero no puede ser lo contrario. Entonces, esta de acá
Este de acá es menor que esta suma. Aquí, definición. Ínfimo, dice. Esto significa, este es un poquito más pequeño que cualquier elemento de esto de acá. Es decir, esta integral es menor o igual que esta suma superior. Es lo que estamos diciendo por acá. Aquí, ahí está. Entonces, la diferencia será simplemente menor que un epsilon. Bien, la otra igual. Bien, entonces ahora, pero son dos particiones. Queremos que una sola partición. Entonces, podemos poner P la partición. ¿Sí? Esta partición especial, que es un refinamiento. P sería un refinamiento de cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, si es refinamiento, aplicamos, ¿no? Aplicamos al primero. Aquí está esta unión. Y para el otro, lo contrario, P menor que P sub 2. Estos son iguales, perdón, no son iguales, sino menor o igual. Entonces, conecta estos dos. ¿Sí? Conecta estos dos. Entonces, si conecta estos dos, aquí tendríamos justamente lo que estamos pidiendo, ¿no? De ahí nos va a dar entonces esta desigualdad. Bien, esto es simplemente por la conexión, por ser refinamiento, ¿no? Sucede esto. Bien, ahora de aquí aplicamos esta parte y esta relación. Tenemos las dos relaciones. Bien, y es justamente lo que queríamos, ¿no? Ahí está. Hemos probado eso, ¿no? Este es menor, ahí está menor, ahí es la diferencia menor que epsilon. Entonces, estos son importantes entonces. Importantes que la integral inferior y la suma inferior, la diferencia es pequeñita. Usted puede encontrar una partición. Puede encontrar. Muy bien, eso es entonces la primera. Entonces, lo que estamos intentando ahora es lo siguiente, ¿no? Estamos intentando buscar cuando estas dos integrales sean iguales. Bien, por el ejemplo anterior, no son iguales. Entonces, no son iguales, no necesariamente son iguales. Entonces, pero queremos en algunas situaciones que sean iguales. Entonces, para que sean iguales, ahí vamos a llamarle que la función es integrable, es decir, integral. En cambio, aquí no es. Esta función que hemos puesto como ejemplo no es una función integrable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dio el integral inferior, superior distintos. Bien, aquí definimos entonces. CR un rectángulo y CF una función acotada en R. Se dice que F es Riemann integrable o simplemente integrable sobre R si se cumple que la integral inferior y la superior son iguales. Ahí diremos integral. Pero recuerda que tu función, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser una función acotada. Es una función acotada y cumple esta condición. En este caso, si cumple esta igualdad, diremos que la función es integrable o Riemann integrable. Y la integral doble definimos. Si cumple esta, la integral doble de f sobre r, denotaremos de esta forma. Ya. Lo usual que se utiliza esto. Bien, la integral doble sobre el rectángulo de la función. ¿Sí? Es lo usual que se utiliza, ¿no? Muy bien, aquí tenemos un caso muy particular, muy especial o muy trivial, que digamos así. Sea R un rectángulo y sea F una función constante, constante para todo el rectángulo. Muestre que F es integrable sobre R y tiene esta forma. Entonces, ¿qué hacemos? Consideremos P cualquier partición, ¿verdad? Y tenemos los subrectángulos. Entonces, F es constante, se tiene el ínfimo en cualquier
subrectángulo será siempre la misma constante, no cambie. También el supremo, ¿verdad? En cualquiera de estos subrectángulos también será la misma. No va a cambiar su valor. Entonces, de aquí podemos aplicar sumatoria, multiplicamos por el área de cada uno de estos, ¿verdad? Y luego aplicamos la sumatoria. Y recuerde a ver, rectángulo, cualquier rectángulo era, ni siquiera es dada su valor. Entonces, usted lo multiplica, ¿qué es lo que va a tener? Aquí estamos. Multiplicamos por el área de cada uno de los subintervalos y luego lo sumamos, nos va a dar, recuerden esto de acá, estamos pensando así, ¿eh? Eh, la suma inferior de f para p es igual a la sumatoria, ¿verdad? Sumatorias, m i j de f, ¿no? Por el área de los subrectángulos, ¿verdad? Pero usted conoce, esto es constante. Entonces la constante puede salir fuera de la sumatoria, ¿verdad? Entonces sale fuera de la sumatoria. Este es el área de cada uno de los rectángulos. Pero ¿esto qué es? Es justamente el área, ¿no? Del rectángulo total, porque es la suma de todas las áreas, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? C, área del rectángulo. Es lo que está mostrando en esta parte, ¿no? Es lo que está mostrando. De igual manera, para la suma superior, también lo mismo. A ver, sigamos entonces. Ahí está. Entonces, de aquí aplicamos es supremo, ¿verdad? Supremo de esto es una constante, sigue siendo la misma. Ínfimo de esta de acá es una constante, sigue siendo la misma. Como estos dos valores son iguales, estas dos integrales son iguales. Si son iguales las integrales inferior superior, ¿qué significa? Que la función es integrable sobre R, ¿verdad? Y se cumple, recuerden cuando eran iguales, llamábamos simplemente eh, integral, cuando son iguales. Su valor común es integrable. Entonces, si es así, tenemos ese valor, ¿no? Es lo que hemos llegado, ¿no? Muy bien, hasta ahí hemos deducido. A ver, también hemos probado esto de acá. A ver, esto es importante hacer notar. Este de acá. Si la función es integrable, ¿de acuerdo? Si la función es integrable, ¿qué es lo que tenemos? Lo que vamos a tener que la suma inferior de f para p va a ser menos. Es integrable, significa que es igual, ¿verdad? Entonces esto va a ser x, y, x, y menor igual que esta de acá. Ahí, ¿no es cierto? Eso es lo que vas a hacer. Si es integrable, cuando se integran las integral inferior y superior son iguales, se cumple eso. Es lo que estamos dando en la observación que se tiene, ¿no? Aquí está eso. Es lo que queremos decir. Entonces, para cualquier partición, cualquier partición, PQ, cualquiera. ¿Pueden ser iguales? Pueden ser iguales. En alguna situación usted lo puede tomar igual. Bien.
Esto de acá también igual acá hay un ejemplo, igual lo hemos hecho ya en la parte anterior, ¿sí? Claro, dimos con otro valor que lo que puse 0,1, el otro 0,2, pero es la misma función, en forma similar se trabaja, ¿eh? Nos piden calcular las sumas inferior superior, ¿no? Se puede hacer lo mismo, todas las particiones, aquí sí, ahí lo ven cuando les entreguen las notas, bien, ahí están dos valores, entonces el valor de la integral está entre 18 y 36. Entonces uno quiere hallar un valor aproximado. Entonces, ¿qué hace? Un valor aproximado puede sacar el promedio, ¿no? El promedio. Y el promedio sería pues el promedio de 18 y 36. Aquí está 27. Entonces, 27 podríamos decirlo aquí. 27. Este es 27. 27. Mejor lo voy a hacer con, a ver, con esto. Si no se me va a pasar. A ver, aquí es 27. 27. Eso no se va a borrar. Muy bien, eso es lo que tenemos hasta ahí, ¿no? A ver. A ver, hasta aquí alguna pregunta, por favor. ¿O se quedaron dormidos? No, no se han quedado dormidos, por favor. Complicadito. Bien. Sí, pues la parte teórica, ¿no? Es la parte teórica de la integral. El problema de repente no han hecho así que cuando hicieron integrales en una variable, ¿no? Si no han hecho, obviamente recién lo están viendo, ahí es ahí un poco de repente novedoso, ¿no? Sí, novedoso y un poco no tan sencillo, ¿no? La parte teórica, ¿no? Pero si usted lo ha visto ya en cálculo 2, esta idea es simplemente la extensión, ¿no? Porque en cálculo 2 uno hace para intervalos, ¿no? La misma, todo la misma lo que estamos haciendo, ¿no? Y aquí estamos extendiendo para dos variables, ¿no? Muy bien. A ver, vamos entonces. A ver, vamos a dar un intermedio de, a ver, hasta las 3:40, ¿ya? Un intermedio. 3:40 exactamente para que vayan al baño, regresen, tomen agüita y regresan, ¿ya? ¿Ya?